Hola amigos de Zona H, estamos aquí con dos amigos y vamos a platicar acerca de un tema un poco difícil porque toca la sensibilidad de nuestros amigos y hermanos latinoamericanos, y también nos toca la sensibilidad a nosotros los mexicanos de que podremos caer en esto, ¿no? Pero bueno, ahorita lo importante es, vamos a hablar no a la neutralidad con respecto a la dictadura de Maduro en Venezuela, ¿sí? Me acompaña José Francisco González, bienvenido. Gracias. ¿Sí? Y Zenaid Hedge Mendoza, bienvenida. Gracias. ¿Sí? Ellos forman parte de VEA Venezuela. Es un grupo de venezolanos en Mérida y su objetivo fundamental es divulgar la situación política de Venezuela y con la intención de que en algún momento se puedan abrir estos canales de ayuda humanitaria que están pidiendo ellos mucho tanto a los países, ¿no? Y también es para que entre ellos también se ayuden entre todos los venezolanos. ¿Cuántos venezolanos hay acá en Mérida o en Yucatán? En Yucatán tenemos una estimación basada en lo que dicen algunas personas en un referéndum que organizamos como sociedad civil desde el exterior el año pasado. Estimamos que la cantidad de venezolanos en Yucatán debe estar entre 2.400 y 3.500 personas. Okay. El margen de error es porque además el flujo de paisanos, de venezolanos, viniendo a México, se ha incrementado enormemente en los últimos meses. Entonces, oficialmente deberían ser muchos menos, pero por la cantidad de personas que están en tránsito y que están continuamente viniendo, pueden ser muchos más. Ok. ¿Por qué se da esta situación? ¿Por qué juntarse ustedes? ¿Por qué está saliendo la gente de Venezuela? Les pregunto, ya sé que a lo mejor nos puede salir, para algunos ya lo sabemos, pero hay gente que a lo mejor ni enterada está que está pasando, ¿no? Sí, efectivamente, muchas gracias por tu pregunta. Una de las cosas que nos ha sorprendido y por las que nació el curso es por lo que tú dices. Hay gente que no sabe lo que está pasando en Venezuela. A diario nos preguntan en el trabajo, ¿y qué hace desde que se vino tan lejos? ¿Y por qué se vino para acá? Entonces, parece mentira, pero sí hay un desconocimiento que en Venezuela hay una dictadura desde hace 19 años que se instauró en condiciones muy parecidas a las que actualmente se está viviendo aquí. Había un descontento generalizado por dos partidos que era un binomio, pues que se turnaban uno y otro, y además de eso había muchísima corrupción, había una marcada diferencia en clases sociales, como 7 u 8 familias eran dueñas de Caracas y 7 familias eran de Barquisimeto, así, ¿no? Y entonces pues ese descontento hizo que se creyera en un mesías o en una persona que sabía hablarle al pueblo y que lo pudo engañar. Entonces, parte de lo que desconocen aquí en Yucatán y que oímos constantemente es que como Estados Unidos ahorita está tomando medidas en contra de la dictadura y está haciendo ciertos bloqueos económicos, dicen, es culpa de Estados Unidos. Nosotros estamos aquí para decir, esto no es culpa de Estados Unidos, esto es culpa de nosotros mismos, de los venezolanos que en un momento fuimos o nos dejamos engañar pensando que porque estábamos cansados de la corrupción íbamos a votar por alguien que empezó a expropiar a todas las compañías que en verdad estaban produciendo en el país. La gente se equivoca también cuando piensa que en Venezuela era un país netamente petrolero. Nosotros nos autoabastecíamos en azúcar, en ron, en arroz, en café, en cacao, en pollo, en lácteos. Teníamos los lácteos Los Andes que eran muy buenos. Nosotros sí teníamos excelente ganado, para que vean. Y todo eso lo expropia. Entonces dice, pues, bueno, ahora va a ser del gobierno, pero no pone personas a trabajarlo, a producirlo, y poco a poco entonces va decayendo la economía, y es por eso que no tenemos ahora alimentos. Y además, cuando hay un control de cambio y tampoco tenemos el dólar como moneda de intercambio, que es la moneda de intercambio reconocida a nivel mundial, entonces tampoco tenemos posibilidades de tener medicinas o de adquirir esos alimentos de otros países. Entonces, quien nos ha llevado a esta crisis ha sido los acontecimientos que pasaron en nuestro propio país desde hace 19 años y que cada vez se va profundizando más
pues en la medida que también se queda y permanece en el poder Nicolás Maduro. Sí, producto de muy malas políticas. El gobierno en Venezuela se erigió como enemigo de la propiedad privada, de la iniciativa privada, y al montarse como enemigo de la iniciativa privada, su alternativa era atacar al productor privado, expropiarlo, y en la medida de lo posible sustituir lo que producía el productor privado por lo que le compraba a sus amigos ideológicos de otros gobiernos a los cuales él estaba, digamos que promoviendo. Y entonces terminamos comprándole todos los quesos, producíamos muy buenos quesos y terminamos comprándole todos los quesos a Uruguay, terminamos comprándole todos los pollos a Brasil, terminamos comprándole todos los productos de carne a Colombia. Empezamos a comprarle a todo el mundo, inclusive al supuesto enemigo que era Estados Unidos. Nos abastece de maíz, nos abastece de frijoles, nos abastece entonces de arroz. Entonces ese era en teoría, bueno, porque Chávez le dice sus cosas a Bush. Sí, se los dice, pero él está comprando todos los gringos. Entonces, ¿qué era? Y además le estaba entregando la faja petrolífera, que es el yacimiento más grande del mundo de petróleo. Se lo estaba entregando a rusos y chinos y además a otros o compañías que no tenían mucha experiencia produciendo. Entonces terminamos sin poder producir lo que antes producíamos más o menos, y ya 20 años después, 19 años después, a medida que todo va decayendo, ahorita hasta somos incapaces de producir petróleo, aún teniendo el yacimiento más grande del mundo de petróleo. En Venezuela hay petróleo para producir a una tasa 4 veces mayor de lo que se produce ahorita, producir por 100 años. O sea, en Venezuela lo que nunca se va a acabar es el petróleo. Entonces, sí, y eso sin descubrir más nada, pero sin que haya descubrimientos nuevos. Y sin embargo, hasta eso estamos dejando de producir. En Venezuela ahorita hay colas para abastecerse de gasolina, y tenemos que estar comprando además gasolina al exterior. Le compran, o sea, porque digo, aquí es uno de los pretextos que ponen de que, bueno, van a hacer la gasolina acá, ¿no? Antes de que llegara el gobierno de Hugo Chávez, Venezuela tenía refinerías o capacidad de refinación suficiente para exportar gasolina. Exportábamos gasolina, productos terminados a Texas. De hecho, comprábamos una red, Venezuela, la industria petrolera de Venezuela, era dueña de una red de gasolineras en Estados Unidos, que es la famosa empresa Citgo. Citgo es una empresa venezolana. Parece mentira, pero era una empresa propiedad de los venezolanos, con algunas refinerías en Estados Unidos, pero Venezuela no invirtió en ampliar esas refinerías, sino que compró las refinerías como medio de meter la gasolina venezolana, producida en Venezuela. Bueno, ahorita las refinerías venezolanas son unos elefantes blancos que no producen, están casi completamente paralizados, están produciendo a menos del 20% de su capacidad. Entonces, ni siquiera gasolina. Entonces, cuando no produces gasolina, que era lo que antes financiaba, poder comprarle a Uruguay, a Perú, a Brasil, a Colombia, a Estados Unidos, lo que ellos tenían en sus excedentes para reemplazar lo que tú no le querías comprar al productor nacional, porque era privado, porque era un explotador, porque eran explotadores, así llaman ellos a los empresarios. Entonces, no los llaman empresarios, los llaman explotadores. Cualquiera, si usted contrata a alguien para que le limpie la casa, usted es un explotador, en el lenguaje de los seguidores del chavismo. Entonces, esa enemistad con el sector privado pues produce esto. Eso era lógico. O sea, si tú te declaras enemigo de la gente que trabaja, pues al final el que trabaja, el que trae el dinero, ahí dicen que lo más temeroso del mundo es el capital. El capital ve algún ruido y ya no lo ves. Se pinta de colores. Y eso pasó en Venezuela. Ahora, en el caso de ustedes, ¿por qué se ven obligados a salir de Venezuela? ¿Qué los obliga a salir? Bueno, en mi caso en particular, yo soy mamá de dos niños. En ese momento mi hijo menor tenía 12 años, mi hija mayor era una jovencita universitaria de la Universidad Central de Venezuela. Es como decir la UADY aquí, era la Universidad Autónoma. Y pues obviamente ella, al ser estudiante, tiene esa necesidad de reclamar las otras cosas que no hemos tocado en este programa. Sé que hay poco tiempo, pero bueno, también comenzaron las violaciones a la libertad de prensa, con el cierre ustedes lo vieron, con el cierre de Radio Caracas Televisión, después de todo lo que fueron los programas, la prensa escrita, la radio. De hecho, si ustedes recuerdan, Venezuela exportaba hasta novela y los artistas venían y todo eso. Pues bueno,
Entonces, uno de lo que también trajo esta revolución de Chávez fue la violación al derecho a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, pues mi hija era universitaria, quería reclamar eso, y la verdad un día fue terrible porque hicieron una manifestación como la pueden hacer cualquier estudiante en cualquier parte del mundo, con la diferencia de que mi hija llegó con 7 amiguitos más rojas y que yo veía desde la ventana como la policía estaba tirando gases lacrimógenos dentro del metro. O sea, que ahí se hubiese podido matar cualquiera, porque además te cae una bomba en la cabeza ahí. Y arrastraba a los jovencitos y los metía en lo que nosotros llamábamos la jaula, pues, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo yo hago con mi hija? Mi hijo, que tenía 12 años en ese momento, viniendo del colegio, a los 12 años de edad le pusieron una pistola en la cabeza y para robarle, cosa que yo a mi hijo no lo dejaba ni llevar con el celular, ni soy una madre descuidada. Mi colegio quedaba a 2 cuadras, ¿no?, de la casa. Y era plena luz del sol, pero lo que lleva el deterioro económico, pues obviamente es al deterioro social. Entonces ya empiezan las personas por una sobrevivencia en algo ya como infrahumano, pues en donde yo te robo, no me importa, hay pérdida de valores importantes. A mí me habían robado yo creo que como 12 veces, una vez incluso viví un secuestro. El carro era muy difícil mantenerlo porque yo tenía un Renault. Y entonces se empezaron a ir las empresas grandes, Toyota, Renault. Entonces para mí era muy frustrante, pues lo que podía trabajar, cuando bajaba a usar mi carro, pues lo encontraba casi montado en 4 ladrillos, porque no tenía llantas, no tenía la computadora, que es lo que impide que el carro realmente funcione, y era lo que era más costoso. No tenía ningún accesorio, o sea, lo desvalijaban completamente en una noche. Entonces yo tenía que pedir el repuesto ese de la computadora a Colombia. Me tardaba unos días, y como el carro estaba ahí parado, mientras me llegaba el repuesto de Colombia, me terminaban de quitar todo el carro. Entonces, bueno, ya llega un momento en que tú realmente ves que la calidad de vida está afectada. Y eso lo estoy hablando yo, que fue hace 4 años. Yo tengo que expresar de manera solidaria lo que están viviendo mis paisanos que están saliendo actualmente, donde definitivamente sus familiares están famélicos y ellos ven la única posibilidad de ayudar a su familia es irse al exterior. Es decir, que en Venezuela las personas están viviendo de lo que los familiares están enviando. Y ellos están aguantando muchísimas dificultades en el exterior, porque ya ellos saben que son la única manera de que sus familias sobrevivan en Venezuela. Eso hoy, porque mañana la hiperinflación es tan grande que a lo mejor lo que ese venezolano trabajó hoy aquí en México ya no le va a alcanzar a su familia como le alcanzaba ayer. O sea, porque además es absurda, loca, es la hiperinflación más grande a nivel mundial ahorita. Entonces, yo sé que a mí lo que me duele es que yo siento que en 4 años he llegado a amar a México. A Mérida, aunque tengo 6 meses, la amo más, porque yo llegué a Mérida por conciencia. Yo en otros sitios llegué a México porque fue lo que me tocó, pero a Mérida yo la elegí. En Mérida me sanó, a mí me gustó tanto la gente de Mérida en las calles, que yo dejé de llorar, dejé de deprimirme, siempre llevaré esta tristeza de lo que estamos viviendo, pero lo único que realmente me afecta y por eso creo que es nuestro compromiso, es que en serio, aquí específicamente en Yucatán, las personas piensan que es mentira, cuando, como dice mi amigo José Francisco, nuestra sola presencia aquí habla de que lo que nosotros estamos diciendo es verdad. A mí me lo dijeron, me lo dijo una señora en la peluquería. ¿Qué va a hablar usted si usted salió? Es porque claro que va a hablar mal, porque si ya usted salió de allá, no va a hablar mal de los que quedaron adentro. Sí. Y eso es lo que me duele, sí, por eso estamos aquí. En mi caso la historia es un poquito más, porque yo llegué aquí a México, yo tengo 11 años en México. Pero nosotros éramos trabajadores de la industria petrolera, y como trabajadores de la industria petrolera en el régimen anterior teníamos ciertos beneficios. El beneficio era que la industria petrolera, a pesar de que era como acá una empresa del gobierno, como Pemex, era PDVSA, tenía cierta independencia y se manejaba como empresa. Había reglamentos que permitían que un concepto que había, que era la meritocracia, que uno no ascendiera en el trabajo que era amigo del partido o del jefe o por amiguismo, sino por resultados, y esos resultados eran medidos y en base a esos resultados te ascendían y escalabas en la empresa. A raíz de que comienza el gobierno de Hugo Chávez, él empieza a poner a sus
amigos en la empresa, empieza a violar esas normas y empieza el descontento en la industria petrolera. Además de eso, una de las primeras cosas que hizo fue empezar a prácticamente regalarle petróleo a Cuba. Y entonces empezamos nosotros a quejarnos tanto de que estaban violando nuestro estatus, nuestra forma de vida. Nuestro proyecto de vida era esforzarnos en nuestro trabajo, rendir en nuestro trabajo, progresar en nuestro trabajo para aumentar nuestros ingresos. Como toda persona que empieza a trabajar, yo tenía, cuando llegó Chávez, tenía 1 año trabajando en la industria petrolera. Y a los 4 años salimos despedidos todos. Y además se formó y salimos despedidos porque empezamos a hacer manifestaciones. Se hizo el famoso, lo que en algún momento se llamó el paro petrolero, que realmente fue un paro cívico al cual los trabajadores petroleros se sumaron. Y entonces, a raíz de que nos despiden, empezamos nosotros, como éramos muy técnicos, éramos buenos en manejar la computadora, en ordenar las cosas, empezamos a recolectar firmas, a impulsar procesos de recolección de firmas con cosas que él metió en la Constitución, pero para convencer a la gente, no para que se aplicara. Entonces, tú puedes recoger firmas para que puedan revocar el mandato a alguien cada 2 años, como por ahí lo propusieron, ¿no? Y recoge firmas y según esa firma, pues hacemos el proceso. Resulta que después que si tu firma no se parece a la que tienes antes, entonces esa no es. Además, tu firma tiene que ser verificada por la otra persona, por la persona del otro lugar. Esa firma después, el hecho de que hubiera firmado era utilizado para entonces negarte trabajo, negarte beneficios sociales, negarte préstamos, negarte inclusive la emisión de pasaportes. O sea, era el hecho de que hubiera, porque entonces se hacían públicas esas firmas y repartían hasta un CD. Aquí están los firmantes, la lista Tascón, porque el diputado Luis Tascón, que en paz descanse, porque ya murió, él fue el encargado de elaborar la lista. Y así él lo mandó, tú haz la lista. Entonces esa es la lista Tascón. Entonces nos salimos despedidos y no conseguimos trabajo en ninguna parte. Entonces los expetroleros, como los llamaban, eran como que los parias, pero eso fue en el año 2003. O sea, la primera camada de venezolanos que empezaron a salir en ese momento eran gente muy bien preparada, gente de la que se aprovechó Colombia, de la que se aprovechó, bueno, en el caso de Pemex, vinieron mucho a México y poblaron de venezolanos las ciudades de Coatzacoalcos, de Villahermosa, de Ciudad del Carmen, en Tamaulipas, Reynosa, en Poza Rica, y vinimos en esa camada de personas que estaban saliendo. En mi caso particular, nosotros no salimos en la primera ronda porque, bueno, yo tenía, en el momento que sucede eso, ya teniendo yo 4 años trabajando, ya yo había comprado casa, había comprado carro. Entonces, digamos, los que primero salieron eran los que no han comprado nada. Yo tenía ya como un arraigo en Venezuela. Pero entonces me estaba dando cuenta de que yo tenía 3 trabajos para poder mantener la casa. Y mi ex esposa no conseguía trabajo precisamente porque estaba en las listas. Yo tenía que conseguir trabajo, pero con cédula, con identificación prestada porque si descubrían que era yo, entonces mandaban a votarme. Y al final se iba reduciendo. Las universidades se mantenían autónomas, todavía se mantienen autónomas. Las universidades todavía no se han sometido completamente. Entonces daba clase en una universidad, trabajaba en un banco. Yo cuando vine para acá, a los 6 meses el banco lo expropió, o sea, se lo robó al gobierno y fueron con la lista. Esto y esto, ustedes no pueden entrar. Entonces, y es el truco, ustedes no pueden entrar y después usted sale despedido porque no vino al trabajo. Pero había una cabala, un retén adelante para que tú no pudieras entrar. Entonces tomaban esa ausencia como justificativo para despedirte y despedirte sin pagarte nada. Entonces esas situaciones las vivimos nosotros. Claro, primero fue enfocado contra los petroleros, entonces ellos fueron como por capas, ¿no? Mira, primero esto, y de último, pues y ahorita es todo el mundo. Entonces sí, es un poquito más larga la historia. Sí, la verdad sí. O sea, ¿qué es lo que ustedes quieren decir a México? O bueno, vamos a irnos más local, aquí a Mérida, Yucatán. Bueno, el llamado el fin de semana pasado era que a nivel mundial se desconocieran las elecciones como realmente un acto democrático de Maduro a Yucatán, pues que se sensibilice ante la presencia de venezolanos que se puedan encontrar en algún momento y entiendan cuál es la situación de las personas que estamos aquí. Básicamente no vinimos a afectarles, queremos sumarles, tenemos una actitud de servicio, cada uno desde
su especialidad o desde lo que hace, y realmente estamos profundamente agradecidos. Queremos expresarle de verdad, de manera muy sincera, nuestro agradecimiento. Sí, agradecidos con México Y con México. Agradecidos con México por un lado por la receptividad que ha tenido con nosotros, desde hace 11 años, claro, y todavía lo sigue manteniendo. Esa receptividad con altas y bajas, ¿no? Con que a veces es difícil entrar a México por algunas regulaciones migratorias que existen, claro, pero eso en general, la cantidad de venezolanos que hay acá han sido muy bien recibidos por México. Segundo, el agradecimiento al gobierno de México por la actitud que ha mantenido desde hace un año para acá de manera frontal contra los desmanes de la dictadura en Venezuela. Desde que se creó el famoso Grupo de Lima, que es una derivación del grupo de la OEA, de los que estaban de acuerdo con aplicarle sanciones o exigirle ciertas garantías al gobierno de Venezuela para que respetara a su propia población. Entonces ha surgido México como uno de los líderes de ese Grupo de Lima. Entonces también agradecerle por la receptividad, por la actitud que ha mantenido, y lo que sí esperamos, y de Mérida, receptividad social. O sea, receptividad, o sea, si ves a un venezolano, pues ese venezolano en general, porque puede haber, hay de todo en la vida del Señor, en general ese venezolano está luchando por adaptarse. Entonces, ayudémonos a adaptarnos. Y el mensaje que queremos dar es, bueno, hemos visto, o bueno, digamos como pedimento, si nos permiten pedir alguna cosa adicional, es que muchos países latinoamericanos ahorita están teniendo programas de apertura o de flexibilización de ciertas normas migratorias para estos flujos migratorios que vienen de Venezuela, que vienen escapando y tal vez vengan temporalmente o tal vez vengan permanentemente, como en mi caso, que ya prácticamente soy parte de la sociedad mexicana. Entonces, pero que flexibilicen, porque también sucede que como hay los problemas en Venezuela, te niegan el pasaporte, entonces sin el pasaporte no sales. Entonces dependes del gobierno para poder huir del gobierno. Claro. No tienes un documento y llegas acá, entonces aún teniendo el pasaporte y teniendo la cédula, entonces no es que tú te vienes a quedar, y sí, él viene a quedarse, pero que él no tiene para dónde regresarse. O sea, él viene siendo perseguido. ¿Cómo le prohíbes entrar? Entonces, sí quisiéramos, o sea, sería bonito que en México replicaran algunas cosas que han hecho en Perú, que han hecho en Argentina, que han hecho en Chile, de la famosa visa de solidaridad democrática. Es decir, personas que vienen tal vez con un documento fallo, o personas que vienen con todos los documentos también, pero que en algunos, según algunas restricciones, no pueden permanecer en México. Entonces sí quisiéramos que eso se lo pudieran resolver. Ahora, la última pregunta es, ¿qué sienten ustedes ahorita que están viendo que hay una persona parecida a Maduro y a Chávez acá? Pregunta difícil. Sí, bueno, es una pregunta difícil. Podemos hablar de manera personal, ya no a nombre de Vía Venezuela, claro, ya que como extranjeros nosotros tenemos prohibido la militancia en cualquier partido político. Es importante que sepamos que no militamos en ningún partido político. Ahora, como personas que estamos viviendo en una sociedad en donde lo que ocurra nos puede afectar, obviamente, y de manera personal podemos opinar que hay una gran similitud entre esta persona, ya sabemos. Exacto, entre López Obrador y Chávez, pues el discurso, la manera burlona de que no me burlo, pero trompitas, y no hablo y no tengo un mensaje claro, sino que me voy a ganarme a las personas diciéndoles que voy a darles dádivas. Por favor, eso a mí me asusta muchísimo. Yo creo que todos los gobiernos del mundo tienen derecho a ganarse su sustento dependiendo del trabajo que ellos tengan, ¿no? Pensar que un país puede vivir de las dádivas que le da el gobierno es destinarlo a que muera de hambre. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con el populismo y con que, porque ni siquiera le podemos decir que es de izquierda ni de ideología, o sea, son populistas, simplemente que buscan engañar para luego cometer este tipo de
de genocidios que se están cometiendo en Venezuela. Sí, fíjate que en mi caso yo identifico, o sea, algunas cositas, algunos aspectos que son parecidos entre los liderazgos, o sea, entre Chávez y esta persona, o en el discurso y la ideología que forma, y también algunas características entre la masa de seguidores que tienen. Cuando la gente se fanatiza, cuando la gente deja de ver la realidad, digamos, decir que en México está en las últimas, que México se está acabando, que México está todo destrozado, acabaron con todo lo nuestro, pero yo veo a México, pero bien. Bueno, no está perfecto, pero hay autopistas, hay programas sociales, hay alimentos, hay educación. México está produciendo, está trayendo inversión. Creo que los 3 primeros meses hay una estadística de 10 millones de turistas llegaron a México. O sea, México está recibiendo mucho flujo. A México yo no lo veo en crisis, en una crisis de lo último que, mira, se justifica que saltemos al vacío porque no tenemos nada que perder. Yo creo que sí hay mucho que perder. Entonces, ya cuando la gente empieza a confundir esa situación con el desastre, está fuera de la realidad. Y estar fuera de la realidad sí me preocupa. Eso es fanatismo. Cuando la gente se fanatiza, eso sí me preocupa. Y lo otro que me preocupa es que se retroceda en algunos avances que para la posición de México frente a nuestro país, frente a la dictadura que hay en Venezuela, pudiera llevar hacia atrás, que vengan y digan, no, ya ahora sí reconocemos a Maduro como presidente. Acaba de decir el gobierno de México que no reconocía esas elecciones y que además consideraba a ese gobierno un gobierno autoritario. Entonces imagina que ya haya un nuevo gobierno y a partir de diciembre, cuando tome posesión el siguiente, diga pues no, sí, ahora mi nuevo mejor amigo. Entonces mira, y se traigan a Maduro y traigan a Maduro de hecho, a la vuelta ellos por acá. asesores, entonces, el mismo asesor que venía de España. Entonces sí me preocupa que haya un retroceso en cuanto a esos avances que hemos tenido de afinidad del gobierno mexicano con nuestra realidad, tanto aquí en México como hacia el gobierno de Venezuela, y me preocupa es que la gente se fanatice, que deje de ver la realidad, que diga, mira, que veamos que la tasa de desempleo está en 8, 9%, digamos, no, es que aquí nadie consigue trabajo. Creo que hay un comercial por ahí donde hay un señor que dice que él maneja su taxi muy dignamente, pero que él es ingeniero de sistemas. Yo soy ingeniero de sistemas y yo tengo trabajo. Y soy extranjero. ¿Por qué él no consigue? Entonces, creo que no tiene que ver con que haya desempleo, porque si hubiera desempleo, yo no hubiera conseguido trabajo. Así es, exactamente. Entonces, no hay una crisis de empleo, por lo menos para los ingenieros de sistemas, en México. En México en general, tal vez en algunas zonas. Yo estuve viviendo en Villahermosa, sí es un poquito más difícil dentro de esta profesión conseguir trabajo, pero fui a Ciudad de México, vine a Mérida y sí hay trabajo. O sea, no hay todo el trabajo que uno quiere, no te pagan a ti, como decimos en Venezuela, la bola de plata. No es que te vas a hacer millonario, pero sí da para que tú vayas y hagas tu mercado, para que tú te puedas soñar en que te puedes comprar en algún momento con el Infonavit y con el otro, reunir para comprarte una casa en una ciudad, además donde se puede, que es aquí en Mérida. Digamos que en Ciudad de México pues no se puede comprar casa, pero ni nadie. O sea, ni siquiera, yo creo que Anaya con lo que gana, que dijo en estos días, él tampoco puede comprarse una casa. Entonces pero aquí en Mérida y en otras ciudades, está Campeche, está Ciudad del Carmen, sí hay la posibilidad. Entonces, que me preocupa es que haya ese fanatismo de que veamos a México en las últimas, que México es un estado fallido. Y resulta que, bueno, yo aquí en Mérida yo camino de noche todo el día. O sea, por todas partes. Yo ayer vine para acá porque hubo una confusión en cuanto a cuándo era el día de acá, y vine para acá y yo vivo por el centro. Y de aquí me fui caminando al centro con una mochila. En Venezuela una mochila por una calle sola, paso motorizado y te la lleva. No, pues sí. Entonces aquí ¿dónde está la violencia y la inseguridad acá? No existe. La verdad que no existe. Y por último, ¿dónde los pueden contactar ustedes? Tenemos una fanpage, una página de amigos en Facebook que se llama Ve a Venezuela, de mirar a Venezuela, Ve a Venezuela. Y también tenemos el Twitter, que también se llama Ve a Venezuela, @Ve a Venezuela. Por esos dos medios nos pueden contactar, nos pueden seguir, le dan manito arriba a la página de Facebook. Siempre estamos publicando noticias de lo que sucede en Venezuela y de las cosas que hacemos nosotros acá para reflejar lo que sucede en Venezuela. Bueno, pues nada más que me queda, pues a lo mejor decir el último mensaje es no a la neutralidad con respecto a la dictadura de Maduro.
Y sobre todo apoyar a nuestros hermanos de Venezuela y creerles, porque hay gente que piensa que no es cierto lo que está pasando, que no es cierto la alta inflación, que no es cierto que hagan cola, que no es cierto que no tengan pasta de dientes y cosas así tan sencillas que aquí las tenemos. Si ellos están viniendo es por algo, y qué bueno es que los podamos ayudar y ojalá que podamos seguir ayudándolos, pero no hay que cerrar los ojos ni tampoco taparnos los oídos, ¿sí? Ellos vienen y nos están demostrando y nos están diciendo qué nos puede pasar y pues muchísimas gracias, estamos para ayudarlas. Gracias a ti, Gracias a ti. de verdad. Bueno, Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. hasta luego.